Muy bien, entonces ya empezamos a ver cuál es el panorama general de el por qué nos interesa empezar a trabajar con los dispositivos móviles. Los retos que se nos presentan cuando empezamos a programar con este tipo de dispositivos, el primero es mantener siempre la comunicación. Porque entonces el principal objetivo del teléfono es la comunicación, ya sea vía Wi-Fi o red celular. En todos los casos lo que me interesa es siempre mantener esa comunicación. Entonces cualquier aplicación que esté corriendo dentro de mi teléfono debe ser interrumpida en cuanto llegue una llamada, un mensaje de texto o cualquier otro tipo de comunicación, por ejemplo WhatsApp. Me deben llegar las notificaciones y debo ser capaz de atender ese tipo de eh, comunicación. Entonces, eso es importante irlo entendiendo, porque entonces eso va a afectar mucho en la forma en la que nosotros vamos a ir programando. También debo considerar que siempre debo tener en cuenta la potencia de mi dispositivo. La batería de mi dispositivo debe ser capaz de durarme al menos las 8 horas. Entonces, eso implica que también dentro de ese mismo ciclo de vida que vamos a ir viendo de las aplicaciones, tengo que ser capaz de entender en qué momentos tengo que hacer qué acciones para que se pueda conservar la mayor capacidad de la batería. Otro de los retos que tengo es el hecho de que se están actualizando constantemente estas plataformas. Generalmente nosotros cambiamos nuestro teléfono celular cada 18 meses y eso entonces va implicando que tengo un nuevo teléfono y por lo tanto el sistema operativo siempre se va adaptando casi cada 18 meses. Y mis aplicaciones tienen que ser capaces de ir evolucionando con ese tipo de actualización. Y el último problema que tengo es la diversidad de plataformas. Eso se refiere a que, por ejemplo, esta misma aplicación que ustedes van a correr puede correr en un teléfono inteligente, en una tableta, en un reloj inteligente. En todos los casos, lo que va a pasar es que voy a tener distintos procesadores, el tamaño de pantalla va a cambiar y también el tipo de sensores que tienen esas plataformas. Por lo tanto, todo lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir viendo que lo vamos a ir diseñando de acuerdo a que se pueda adaptar a los diferentes tamaños de pantalla y demás. Por lo tanto, nunca usamos valores absolutos. Nunca digo que esta imagen quiero que sea de 1028 por 540, sino más bien la dejo que pues, se pueda adaptar al tamaño que tiene mi pantalla y vamos a ir viendo cómo podemos hacer eso. Dentro de los componentes que podemos ver dentro de nuestros dispositivos, bueno, vienen las pantallas, el almacenamiento y el procesador que tenemos. Las pantallas siempre deben ser capaces de leerse en condiciones de lectura al aire libre, por lo cual siempre se utilizan pantallas LCDs porque son delgadas, son ligeras, son durables y consumen baja potencia. Generalmente todas esas pantallas son biestables, lo que implica es que las imágenes se mantienen sin necesidad de ser refrescadas, no son como por ejemplo sus televisiones inteligentes generalmente tienen velocidad de refresco de 120 Hz o 240 Hz. Esa es la velocidad a la que están mandando las imágenes a la pantalla y cómo se están refrescando en esas velocidades. En este caso, nosotros no tenemos ese tipo de tecnología en estas pantallas que son más orientadas a que tengan un bajo consumo de potencia, por lo tanto, todas son matrices LCDs. Estas se están evolucionando hacia lo que son las pantallas OLED. Las pantallas OLED son pantallas formadas a través de LEDs orgánicos. Esta capa de compuesto orgánico lo que permite es que la pantalla sea flexible. Actualmente todavía no están dentro de los dispositivos las pantallas OLED, pero sí las podemos ver dentro de las televisiones inteligentes. Esas televisiones curvas son pantallas tipo LED
Y estas realmente se empiezan a ver como una buena alternativa para estos teléfonos inteligentes por precisamente la flexibilidad que tienen. El poder hacer que cuando tú no lo estás utilizando lo puedas tener doblado y ya cuando lo vayas a usar lo puedas extender completamente. Entonces eso es lo que veremos en el futuro dentro de las pantallas de los teléfonos inteligentes. Dentro de estos teléfonos inteligentes nosotros vamos a ver que tenemos memoria de almacenamiento. La memoria de almacenamiento, nosotros dentro del curso solamente vamos a trabajar con este tipo de memoria, que es la memoria interna. Cuando sus dispositivos se los venden y les dicen es un teléfono de 64 gigabytes, entonces ese es el máximo de memoria interna que tiene, que tú lo puedes extender a través de tarjetas micro SD. Pero estas, cuando las utilizamos dentro de la programación de dispositivos móviles, lo primero que tenemos que hacer es verificar si en efecto hay una tarjeta micro SD y entonces podemos proceder a hacer el almacenamiento. Esta forma de almacenamiento no nos da tiempo de verla, igual que la del almacenamiento en la nube, porque en almacenamiento en la nube necesitamos entender cómo se hace todo el protocolo de comunicación Wi-Fi para poder hacer el almacenamiento en la nube, pero sí vamos a ver una parte que es Firebase, no para almacenamiento, sino más bien para autentificación de usuarios. Nosotros estamos muy acostumbrados a dos tipos de procesadores dentro de nuestras computadoras de escritorio, que son los procesadores Intel o AMD. Bueno, dentro del panorama de lo que son los dispositivos móviles, AMD ni siquiera tiene una sola porción del mercado, e Intel apenas si logró tomar el 3% del mercado con la aparición de su procesador tipo Atom, pero realmente se dio cuenta que era un mercado perdido y ya se retiró, ya el Atom ya no lo produce ni siquiera Intel. Y entonces todo el mercado es de Qualcomm. Qualcomm es la compañía que domina este tipo de mercado porque sus dispositivos, sus procesadores están diseñados para tener un bajo consumo de energía. Lo que implica es que estos procesadores están diseñados para estar en el modo sleep por periodos más largos que estos procesadores de propósito general que usamos dentro de las laptops o las computadoras de escritorio. También están diseñados para mantener conectividad a través de diferentes estándares, como es la red celular, Wi-Fi, Bluetooth, etcétera, etcétera. Y también están optimizados para el manejo de gráficos a través de GPUs. Anteriormente un GPU solamente lo veías dentro de las laptops o desktop, pero los nuevos teléfonos ya tienen su propio GPU para hacer todo el manejo de gráficos mucho más eficientemente. Y además son muy eficientes para el procesamiento de señales. Entonces, son procesadores muy diferentes a los que estamos acostumbrados a manejar. Son tipo ARM, que si ustedes recuerdan en arquitectura de computadoras, ese es el tipo de procesadores que vemos, porque los procesadores tipo ARM son los que se utilizan en el diseño de sistemas embebidos. Bueno, y como comenté aquí, es Qualcomm el que mantiene la mayor cantidad del mercado disponible. Algunos de los periféricos que son mucho más populares dentro de los dispositivos móviles son todos los que te ayudan a mejorar tus aptitudes físicas, todo lo que es fitness, como los Fitbits o los mismos relojes inteligentes que te miden tu pulso cardíaco mientras vas caminando y además te dicen a qué velocidad estás caminando, cuántos pasos has llevado y demás. Eso son algunos de los periféricos que más se utilizan. Y los otros son los periféricos médicos. Aquí vemos, por ejemplo, que es un dispositivo que te permite medir la presión arterial. También hay dispositivos para medir la frecuencia cardíaca y ahorita el que se puso de moda dado la contingencia de la pandemia, que es el oxímetro, ¿no? Que te permite leer cuál es tu oxigenación,
porcentaje de oxigenación. La batería, a diferencia de los procesadores, no ha ido evolucionando al mismo ritmo que los procesadores. Entonces, eso implica que realmente una batería te puede durar solamente entre 6 a 8 horas hasta la siguiente recarga. Por lo tanto, lo que vamos viendo dentro de esta área es empezar a ver lo que se conoce como harvesters, que son dispositivos que te permiten obtener a través de la energía dinámica que estás generando, por ejemplo, cuando vas caminando, que puedas ir cargando tus dispositivos móviles. Entonces, eso es ahí donde se puede combinar todo lo que ustedes están viendo en electrónica de potencia con estos harvesters para poder ir almacenando la información en tu batería y entonces te pueda durar más allá de las 8 horas. Dentro de los sistemas de comunicación que vemos en estos teléfonos inteligentes están las 3 tecnologías, que son la tecnología Wi-Fi, la tecnología Bluetooth y la red celular. Esas son las tecnologías de comunicación. Aquí puse el GPS porque también se comunica vía satelital para poder hacer la localización. Sin embargo, en este caso, este tipo de dispositivos los vemos más continuamente utilizados o caracterizados como sensores porque te dicen la localización, en dónde te encuentras. Pero lo puse aquí simplemente por el hecho de que también tiene esa capacidad de hacer la comunicación satelital, pero solamente para localización. No es un teléfono satelital, solamente utiliza esta parte para poder encontrar la localización, que es la latitud y longitud. Entonces, realmente como sistemas de comunicación, lo que tenemos es Bluetooth, Wi-Fi y la red celular. ¿Dudas o preguntas que tengan hasta aquí? No. Perfecto. Vamos a ir entonces moviéndonos hacia lo que son los sistemas operativos, que es al final de cuentas lo que nos interesa ir viendo realmente. En esta unidad lo que vamos a ver es qué es un sistema operativo y después de ahí vamos a ver en qué se diferencian o cómo entendemos los sistemas operativos en tiempo real. Y entonces de ellos, ¿cómo es que se derivaron estos sistemas operativos para los dispositivos móviles? Y vamos a ver algunos ejemplos de los sistemas operativos, como es Windows Phone, iOS y Android, para finalmente introducirnos en Android. Y aquí vamos a iniciar ya la parte de programación de los dispositivos. Recordando, todos los sistemas de cómputo siempre están diseñados a través de un sistema de capas. La capa más interna es la del hardware, es la parte física realmente, qué es lo que tiene tu sistema donde vas a estar corriendo o ejecutando tu programa. Sobre esa base del hardware viene el software de sistema. El software de sistema está compuesto por el sistema operativo, que es realmente quien hace toda la parte de administración de entradas y salidas, la memoria, el almacenamiento, la programación de tareas. Es básicamente quien te da todos los servicios para que tus programas puedan ir corriendo o ejecutándose. También dentro de ellos encontramos los compiladores, también son software de sistema, porque te permiten o están hechos a nivel de código de máquina. Sin embargo, nosotros lo que vamos a ir escribiendo son aplicaciones, es programas escritos en alto nivel que realmente se comunican con el software de sistema para que yo pueda obtener
todas las tareas que quiera ir realizando. ¿Sí? Cuando nosotros reservamos memoria, realmente quien reserva la memoria es el sistema operativo y ya simplemente nos responde a nuestra solicitud de reserva de memoria. Entonces, el sistema operativo no es otra cosa más que un conjunto de programas que nos permite ir tomando toda la información del sistema, nos permite ir controlando todo el hardware. Habilita todos los servicios de sistema para que nosotros podamos hacer las llamadas a memoria, podamos hacer un archivo que está en almacenamiento interno o en la nube, o que podamos irnos comunicando a través de cualquiera de los protocolos de comunicación que vamos a ir viendo. Estos sistemas operativos entonces realizan estas acciones. Controla y administra la memoria, ¿sí? Es el sistema operativo quien se encarga de decidir qué parte de memoria tú puedes utilizar, cuánta memoria todavía tienes disponible. Si algún programa está solicitando más memoria, entonces él es el que se encarga de darle la cantidad de memoria que está solicitando. Eso es lo que hace el sistema operativo. También también prioriza todas las solicitudes del sistema. Por ejemplo, tú estás queriendo escribir en almacenamiento interno, pero otra aplicación está tratando de enviar un mensaje de texto. ¿Quién decide qué solicitud es la que va a responder primero? Es el sistema operativo quien lo decide. También es el sistema operativo quien controla todos los dispositivos de entrada y salida. En este caso, para los dispositivos móviles es la pantalla, todos los que vamos a conocer como touch events, que son cuando tú tocas la pantalla y mueves o das un clic y demás, todo eso es controlado a través del sistema operativo. Y también te facilita todos los servicios de interconexión y administra todo el sistema de archivo. Como vamos a ver cuando usemos la cámara crea todos sus archivos dentro del almacenamiento interno, y entonces es el sistema operativo quien le dice dónde sí puede escribir y dónde no le es posible escribir dentro de este sistema de archivos que tiene. Ustedes ya estuvieron usando microcontroladores y ya vieron el hecho de poder controlar directamente el hardware sin ningún intermediario. Y también ya vieron que eso implica un trabajo mucho más extenso, porque todo lo tienes que hacer. Si te quieres comunicar vía Bluetooth, tienes que hacer la conexión con el módulo, tienes que enviarle los datos, tienes que establecer todas las operaciones. No hay ayuda extra para ti en el microcontrolador, ¿sí? Si vas a controlar una serie de LEDs, todo lo tienes que hacer directamente tú. Cuando introducimos un sistema operativo, entonces nos ayuda a descargar la carga de todo eso, ¿sí? Si yo no tuviera un sistema operativo dentro del teléfono inteligente, entonces lo que tendría que pasar es que yo tengo que saber cuándo se produce el clic en la pantalla, y desde cuando el dedo toca la pantalla hasta que obtengo la señal, le convierto o infiero en qué parte de la pantalla fue que se tocó, etcétera, etcétera. Todo eso que nosotros no vamos a hacer. Nosotros vamos directamente a manejar todo lo que el sistema operativo nos va a ir dando. Cuando tenemos ese sistema operativo dentro de nuestro sistema, entonces le llamamos que es una máquina virtual extendida, porque voy a hacer uso de muchas cosas, por ejemplo, archivos, memoria, conexión Wi-Fi, Bluetooth, sin realmente tener que hacer todo a bajo nivel, sino solamente voy a aprender cómo se usa el API que me permite hacer el manejo de estas operaciones. Los sistemas operativos vienen desde hace muchos años. Desde los 70 se empezaron a crear los primeros sistemas operativos que se conocen como sistemas operativos por lote. Yo creo que ya ninguno... ¿Sí? ¿Perdón?
Está pasando la presentación. ¿Quién me la está pasando? Ok. Ay, perdón, no había visto esto. Ok. Déjenme ver. Entonces, ahorita, ¿cuál es el acetato que están viendo? El de comunicaciones. Comunicaciones. No, no están viendo entonces nada de sistemas operativos todavía. No. Ay, perdón, es que no la compartí bien. Disculpen. Esta no es. Ahora sí ya están viendo la presentación adecuada. Sí, ya. Perfecto. Muy bien. Bueno, esto es lo que ya habíamos visto. Ya estamos aquí. Muy bien, entonces ya mencionaba anteriormente cuando usamos en conjunto el hardware con el sistema operativo, entonces le llamamos una máquina virtual extendida. En este caso aquí yo tengo entonces los sistemas operativos han ido evolucionando desde lo que son los sistemas por lotes, que son los que se manejaban todo en el PROM, hasta lo que ya son los sistemas operativos en tiempo real. Todos evolucionando a través de este, que es digamos así, el papá de todos los sistemas operativos, que es Unix. Unix es un sistema operativo que surgió como tiempo compartido, porque todo lo tienes en un servidor y lo único que tienes es la conexión de los diferentes dispositivos yendo directamente hacia el servidor. De ahí surgieron las computadoras personales y fue cuando surgió Windows como el primer sistema operativo para sistemas personales. Y después de ahí empezaron a aparecer los sistemas concurrentes. Los sistemas concurrentes son los que aparentan estar corriendo muchas aplicaciones a la vez. Entonces, es aquí donde vamos a empezar a ver cómo es que hace un sistema operativo para correr muchas aplicaciones a la vez. Y ahí tenemos varios, tenemos Linux, Mac OS, Windows, Raspbian, todos son sistemas concurrentes. Después de ahí surgieron los sistemas distribuidos, que esos no los vamos a tocar porque realmente no son parte de lo que vamos a ir viendo, pero de estos sistemas concurrentes evolucionaron los sistemas en tiempo real. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué significa ejecución en tiempo real? ¿No? ¿Alguna idea? Pues que va a estar procesando los datos y arrojándote los resultados. ¿Por qué significa eso, que te los arroje en tiempo real? Sí, Eduardo. Según yo, es un sistema que está arrojando una respuesta mientras está interactuando con el entorno. Algo así como el smartwatch detectando tu pulso de sangre. Ok. Sí. No que un sistema en tiempo real significa que es un sistema que se ejecuta muy rápidamente, sino más bien es eso, que responde a eventos en el tiempo en el que están ocurriendo. Por ejemplo, si llega una llamada y tú la atiendes, es un sistema en tiempo real porque está respondiendo al momento en el que está sucediendo un evento. Y entonces eso vamos a ir empezando a entender que todo dentro de la programación de dispositivos móviles se maneja a través de eventos. Entonces,
todo lo que nosotros vamos a ir viendo es un evento. El evento del touch screen, cuando tocas la pantalla, es un evento, una llamada es un evento, una notificación es un evento, y vamos a ir viendo cómo maneja eso Android. Entonces, todos, como había mencionado, todos nacieron a través de Unix. Unix fue desarrollado en los laboratorios Bell, pero a los laboratorios Bell realmente no le interesaba mucho el mantener Unix, porque era muy costoso estar manteniendo un sistema operativo. Entonces liberó su núcleo del sistema operativo, y entonces la Universidad de Berkeley lo tomó, y ese es uno de los núcleos más comunes que vemos, porque es de licencia GNU, que significa que es de código abierto, cualquiera lo puede tomar, y ese BCD es realmente quien está detrás de lo que es macOS e iOS. Es decir, cuando tú tomas realmente un iPhone o una Mac, realmente con lo que estás trabajando es con Unix en el tipo de núcleo BSD. Android también viene de Unix, pero él viene por otra rama también de Berkeley, pero una vez que lo tomó Berkeley, lo liberó Berkeley, Oracle lo tomó para hacer su sistema operativo Solaris, y de ahí es de donde viene Linux, y Linux es la base de Android, como vamos a ver en un momento más. Y ya en una muy aparte viene Windows, que al principio se había mantenido en esta línea, que son los sistemas tipo lote. De hecho, cuando tú entrabas a las primeras versiones de Windows, todavía hasta el Windows 3.1, primero entrabas a 2 y después ya entrabas ya ejecutabas el modo gráfico en Windows. Pero realmente no tenía una muy buena forma de manejar todos los sistemas concurrentes, y tampoco era muy bueno en la parte de comunicación a través de la red. Y entonces fue ahí cuando tomaron que es el Mac kernel de Unix también, y de ahí es que ya apareció el Windows XP, Windows 8, Windows 10, que como ya sabemos Microsoft no sabe contar, por eso va de 8 al 10 y demás. Pero entonces esa es la forma en la que va creciendo los sistemas operativos. Entonces, si se fijan, realmente todos los sistemas operativos tienen como base Unix, porque es el sistema operativo que maneja de mejor manera un ambiente ya de intercomunicación, y todo es un sistema completamente concurrente. ¿Qué significa entonces que sea un sistema completamente concurrente? Bueno, antes de ver eso, vamos a ver que todos los sistemas operativos los podemos clasificar de estas maneras, como un sistema operativo monolítico, donde entonces significa que todo está hecho dentro de una sola estructura, y sobre ella solamente corren los procesos, que vamos a ver ahorita qué es un proceso. Y así era como se manejaban los primeros sistemas operativos. Pero después empezó a hacer algo que es el manejo de los sistemas operativos en forma modular. Entonces empezó a tener un núcleo de operaciones básicas, y luego ya sobre él se van poniendo diferentes módulos, como es el administrador de archivos, y lo único que tienes que hacer es la parte de administración de archivos. O el scheduler, que es el que le dice cuál es el programa que quieres correr en este momento. O el que se encarga de la parte de multimedia, audio, video y demás. Entonces, ahí todavía corríamos todo a través de procesos. Lo que nosotros vamos a manejar en estos sistemas operativos para dispositivos móviles son los sistemas operativos que se conocen como micronúcleo o microkernel, que es un kernel básico que hace todo el manejo del hardware básico, y ya sobre él tiene diferentes módulos que van a irse manejando. Entonces, eso lo vamos a ver a través de todas las estructuras que vamos a ir viendo de los sistemas operativos para dispositivos móviles. Tenemos un microkernel. Ese microkernel es el que está basado completamente en el BCD,
que es la versión de Berkeley de Unix, y ya sobre él se van poniendo las diferentes capas que les llamamos middleware, que es los módulos que hacen todo el sistema operativo. Entonces, básicamente lo que tenemos en ese núcleo es esto, es el control básico del hardware. El que puede encender tu dispositivo, eso es el micronúcleo. Y ya sobre él vamos a tener todos los diferentes módulos que van manejando la memoria, los archivos, las conexiones de red y esto que es scheduler, que es poder decirle cuándo corre cada uno de los procesos. Y eso es para que entonces el hardware nos aparente que está corriendo muchas cosas a la vez, aunque realmente solamente corre una a la vez. Pero entonces, ¿qué es un proceso? Bueno, el proceso es un programa en ejecución. Eso es lo que es básicamente un proceso. Y un proceso lo que tiene es un contador de programa, que es el que lleva el control, qué instrucción se está ejecutando en este momento. Eso es lo que te dice el contador de programa. La pila es el stack, es donde se encuentran todos los datos de tu programa. Y luego viene la sección de datos y de instrucciones, donde entonces ya viene cada una de las instrucciones que se están ejecutando. Cuando tú haces tu programa y lo guardas en tu archivo, ese es un programa. Pero cuando lo pones a ejecutar es cuando se convierte en un proceso, que ya está cargado en memoria y ya ahora sí puede tomar el control del procesador para irse ejecutando. Generalmente, entonces, siempre tenemos en memoria un área reservada para el sistema operativo y un área para los programas de usuario. Esa área es entonces en donde se van cargando tus programas cuando tú los pones a ejecutar y se convierten entonces en un proceso. Y estos sistemas operativos lo que hacen, o se les conoce como sistemas operativos concurrentes, porque pueden correr varios procesos al mismo tiempo. Y eso lo que implica no es que realmente están corriendo al mismo tiempo, sino que toman el tiempo, todo tu tiempo y lo dividen en rebanadas. Y en esas rebanadas le dan un tiempo al programa A, otro tiempo al programa B, y así van decidiendo cuál de los dos van esperando. Por ejemplo, cuando tu programa le pide un dato al usuario, el usuario se puede tardar 2, 3 minutos en contestarte, pero para un procesador que está corriendo a 3.2 GHz, ¿recuerdan cuál es la relación entre frecuencia y tiempo? ¿No? ¿Alguien recuerda cuál es la relación entre frecuencia y tiempo? Exacto. Entonces, si ya estoy corriendo a 3.2 GHz, entonces significa que cada instrucción la estoy ejecutando en el orden de microsegundos. Y si un usuario se tarda 3 minutos en contestarte, en darte el dato, entonces realmente está perdiendo mucho tiempo. Y es entonces estos periodos de espera que aparecen. ¿Por qué? Porque realmente están esperando el dato. Pero si dejamos al procesador esperando el dato, estamos desperdiciando todos los recursos del sistema. Entonces, por eso el sistema operativo lo que hace es, como estás en espera, te dejo fuera de ejecución y corro el siguiente proceso. Y si este llega nuevamente a un estado de espera, entonces corro otro proceso y así sucesivamente. Y realmente ahí estamos hablando de tiempos en microsegundos y por lo tanto a ti te aparenta que todo está corriendo al mismo tiempo, pero en realidad todo está corriéndose uno a la vez. Y así podemos ejecutar, por ejemplo, aquí pareciera que están ejecutando todos los 3 programas al mismo tiempo, pero sin embargo, el que toma el control del procesador es un proceso a la vez, A, B o C, y también puede haber periodos de espera porque no estás haciendo realmente nada. Entonces, eso es a lo que se refiere con los sistemas concurrentes. Y eso entonces nos da a nosotros la pauta de poder hacer programas multitareas, que significa que puedo tener varios procesos corriendo al mismo tiempo. Y entonces eso implica que puedo hacer
muchas cosas al mismo tiempo y tengo que empezar a balancear todas las tareas que voy a ir ejecutando. Entonces, eso es lo que realmente como está dividido nuestra memoria, ya no como todo el proceso tal cual, sino como cada una de las tareas. Y cada una de esas tareas corre en lo que se conocen como hilos. Nosotros vamos a usar algo de programación multihilo en cuanto empecemos a ver sensores, porque como vamos a ver, muchas veces lo que hacemos para procesar los datos que vienen de un sensor toma demasiado tiempo. Entonces, para evitar que el sistema no sea responsivo, lo que hacemos es mandar algunas operaciones a hilos en la parte del fondo del sistema operativo y entonces el sistema operativo los va a ir ejecutando cuando tenga tiempo de hacerlo. Pero la interfaz de usuario siempre se va a mantener responsiva porque está corriendo en su propio hilo separado de todos los demás. Entonces, de esa manera, lo que logramos entonces es que el sistema operativo nos ayude no solamente a administrar el hardware, sino también nos ayude a mantener el procesador todo el tiempo trabajando por medio de darles rebanadas de tiempo y cuando esos procesos necesitan esperar porque están esperando que el usuario le dé datos, o porque están esperando un archivo que se está bajando de internet, o porque está empezando a abrir un archivo de una fotografía, el tiempo que tiene de espera, ese se lo va a dar a otro proceso y así va a mantenerse todo el tiempo respondiendo, no se va a quedar trabado en ningún momento. ¿Dudas o preguntas que tengan hasta aquí? Entonces, doctora, Sí, dime. en el sistema modular se tiene un núcleo y sobre él se escriben los módulos. Así es. Y en el de microkernel, como que hay un módulo establecido y a partir de ahí surgen las otras tareas. No, la diferencia entre el modular y el microkernel es que el modular todavía le deja muchas tareas al núcleo. En el núcleo todavía hay mucho de los administradores de memoria y demás dentro del núcleo. En un sistema operativo para dispositivos móviles, la cantidad de memoria que tienes disponible es mucho menor. Por lo tanto, lo que hicieron fue dejar lo básico que necesita un núcleo dentro de lo que se conoce como el microkernel. Y ese es el único que está todo el tiempo corriendo dentro de tu dispositivo. Y ya solamente usa los módulos cuando los va requiriendo. Entonces, básicamente es lo mismo, es el mismo sistema modular, pero hecho para ambientes mucho más restringidos, donde tienes menos memoria y por lo tanto solamente lo que es completamente básico, eso es lo que se queda corriendo todo el tiempo, ¿sí? Que es diferente, por ejemplo, del sistema modular que es Windows o Linux para computadoras, porque ahí sí el núcleo es mucho más pesado, pero porque tienes una cantidad de memoria mucho más grande para poder manejar lo que necesites. No sé si te quedó claro. Sí, más claro, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok, entonces vamos a ir avanzando. Entonces nosotros vamos a hacer programación multihilo. Al inicio vamos a trabajar en un solo hilo, que es el hilo de la interfaz gráfica. Toda esta primera unidad toda esta segunda unidad es para trabajar solamente en el hilo de la interfaz gráfica. Pero poco a poco vamos a ir avanzando para ir viendo, por ejemplo, cuando hacemos un servicio de mensajería, por ejemplo, WhatsApp, necesita correr varios hilos porque, por ejemplo, no sabes cuándo vas a llegar, cuándo vas a tener un mensaje, cuándo te va a llegar un mensaje. Entonces, siempre hay algo que se conoce como servicio y el servicio es el que está ahí esperando, perdón,
en qué momento llega un mensaje para el WhatsApp. Entonces, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero primero nos vamos concentrando en un solo hilo. Y entonces vamos a ir definiendo algunos de los problemas que vamos a ir enfrentándonos cuando empecemos con la programación multihilo, es cómo dividimos esas actividades, cómo sabemos qué tareas se tienen que seguir quedando en el hilo de la interfaz de usuario y qué otras actividades las podemos mandar a un hilo secundario. También tenemos que empezar a ver cómo podemos balancear las operaciones, porque si dejamos muchas operaciones en el hilo de la interfaz de usuario, entonces puede hacer que el sistema operativo mate siempre tu aplicación porque se está tardando demasiado. O puede ser que se empiece a hacer muy lenta la aplicación porque muchas cosas las está haciendo en el hilo del fondo y entonces no te está respondiendo a la velocidad que quieres. Si tenemos hilos, los datos necesitan estar separados por hilos. Vamos a ver cómo podemos hacer que entre hilos se estén consultando los datos. Y también tenemos que entender que puede haber dependencias, es decir, que puede ser que un hilo esté esperando por la respuesta de otro hilo y entonces podemos empezar a tener problemas de sincronización entre los hilos. Y vamos a ir viendo cómo podemos resolverlos. Y otra de las aplicaciones complicadas o de los retos complicados son cómo hacemos las pruebas y la depuración de la aplicación. Pero en eso nos ayuda mucho Android porque nos vamos a ir viendo en un momento más, bueno, a lo mejor hoy no, pero la siguiente clase sí, cómo nos va dando todos estos mensajes que nos van a ayudar a depurar la aplicación. Todo lo que es el multihilo siempre se tiene a través de librerías y por supuesto dentro del micronúcleo está todo el soporte para poder hacer el manejo de hilos. Nosotros realmente la librería que vamos a trabajar es la de Java Threads para poder hacer esto que es la programación multihilo. Entonces eso es lo que es un sistema operativo concurrente. Pero los sistemas para dispositivos móviles son sistemas operativos concurrentes en tiempo real. Eso entonces le da un extra, no es solamente lo que ya vimos, sino es además que tiene que responder al momento en el que van llegando los eventos. Aquí ya les puse un programa que es muy fácil ejecutar en un microcontrolador, que lo que hace es, ustedes ya vieron dentro de los microcontroladores, nosotros programamos con ciclos infinitos, porque está haciendo todo el tiempo la misma operación. Y por ejemplo, si yo quisiera hacer eso dentro de un microcontrolador, entonces tengo mi check keypad, que es checo si alguien ya me dio alguna información en el teclado, mido la temperatura, hago el control de potencia del horno, decremento el timer, actualizo el display y vuelvo a esperar y vuelvo a hacer el mismo ciclo todo el tiempo. Este tipo de programación se le llama programación por polling o que está siempre en este momento es cuando checa el keypad. Pero si alguien en este momento presionó el teclado, yo no lo sé hasta que llego nuevamente aquí. Entonces, no es un tipo de programación muy eficiente para sistemas en tiempo real porque serían muy poco responsivos, es decir, estarías esperando hasta que llegue el momento de volver a checar tu teclado para entonces ver cuándo ha pasado. Entonces, pero este tipo de ejecución pues es una implementación muy simple, tiene poco overhead, es muy predecible, pero no puedo manejar eventos esporádicos. En un sistema para dispositivos móviles necesito ser capaz de manejar eventos esporádicos porque las llamadas no ocurren todo el tiempo, sino esporádicamente me van llamando o voy recibiendo algún tipo de mensaje. Entonces, realmente lo que vemos en estos sistemas operativos son sistemas operativos basados en interrupciones. Eso
Entonces, ¿qué significa? Que mi microcontrolador está en una ejecución cíclica todo el tiempo y solamente cuando llega un evento, llega la interrupción y entonces voy a la rutina de interrupción del servicio. Entonces, siempre estoy en un ciclo infinito y cuando llega la interrupción, voy entonces a la rutina de ejecución del servicio y una vez que ya atendí la interrupción, vuelvo a regresar a la ejecución continua. Nosotros no vamos a tener que hacer todo ese manejo porque todo ese manejo lo hace el sistema operativo. Pero lo que sí tenemos que entender es que todas nuestras aplicaciones están en un ciclo infinito. Entonces, algunas de las cosas que vamos a hacer, ustedes van a querer poner un ciclo for o un ciclo while, no son necesarios. Recuerden, en todos los casos, su aplicación está en un ciclo infinito, siempre. Entonces, más bien, empiecen a pensar en eso. Yo sé que a lo mejor ya tiene que un semestre o dos que tomaron microcontroladores, pero es básicamente lo mismo. El microcontrolador está en un ciclo infinito. Bueno, su aplicación también está en un ciclo infinito. ¿Hay interrupciones? Sí, cada vez que me llega un mensaje, que hay una notificación, que el usuario está haciendo un touch screen o que muevo mi teléfono del horizontal al vertical, estoy recibiendo una interrupción. Y va a ocurrir algo en cada una de esas interrupciones, pero ese algo lo va a manejar el sistema operativo. Y nosotros lo que tenemos que entender y aprender es cómo lo maneja el sistema operativo para que yo pueda responder de acuerdo a lo que el sistema operativo va a ir realizando. ¿Dudas o preguntas en este punto? No sé si queda claro eso. Sí quiero que les quede muy claro que sus aplicaciones están ya por default en un ciclo infinito. Y lo vamos a ir viendo con calma, pero sí es necesario o sí me interesa mucho que ustedes entiendan eso. Ya está en un ciclo infinito que se va a interrumpir cuando llegue algún evento. Y ese evento puede ser que toqué la pantalla, que me llegó una llamada, que moví mi teléfono del horizontal al vertical. ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Todo va quedando muy claro? Muy bien. Asumiré que es. Entonces, eso es importante irlo entendiendo. En estas aplicaciones en tiempo real, entonces siempre tenemos ejecución cíclica, pero estas ejecuciones se van a ir interrumpiendo por eventos externos. Es la forma más barata y predecible de manejar todas las interrupciones y siempre eso implica que hay una rutina de servicio de la interrupción, pero esa no nos tenemos que preocupar por cómo se va a hacer. Eso lo va a hacer el sistema operativo. Lo que yo necesito entender es cómo voy a manejar las interrupciones que me va a ir haciendo el sistema operativo. Bueno, eso ya es. Entonces, eso es lo importante entender. Entonces, un sistema operativo en tiempo real es un sistema que es concurrente, es decir, puede ejecutar varios procesos o varios hilos a la vez. Es el sistema operativo quien va a priorizar los procesos, es el quien dice cuál de todos los procesos se va ejecutando y nosotros tenemos que entender que dentro de los dispositivos móviles siempre la más alta prioridad la tiene la comunicación. Si te llega una llamada, así estés en la mitad de una fotografía, se interrumpe porque es la más alta prioridad, es mantenerte comunicado. Es el sistema operativo quien va a manejar toda la planeación. Nosotros lo único que tenemos que hacer es cuando vamos haciendo la programación multihilo es decidir qué se va a qué hilo y cómo lo podemos ir balanceando todas las tareas. Y tenemos que entender que hay deadlines que son cuánto tiempo yo tengo para poder hacer mis tareas y sobre todo cuando empezamos a trabajar en esta parte que es la interfaz de usuario,
porque en la interfaz de usuario yo tengo un deadline fijo por el sistema operativo y si yo me paso ese deadline, mi aplicación la cierra, porque no puede permitirle que el teléfono quede sin respuesta. Entonces, por eso, simplemente termina tu aplicación y eso fue porque te tardaste mucho más allá de lo que establece. Entonces, yo tengo dentro de este periodo tener mi inicialización del proceso, mi tiempo de ejecución y mientras me mantenga antes de ese deadline, no tengo problema. Si es fuera de ese deadline, entonces mi ejecución de la aplicación se interrumpe por el sistema operativo. Cuando tenemos sistemas embebidos, muchas veces tenemos sensores que todos se manejan a diferentes frecuencias de muestreo. Por ejemplo, aquí tengo el diagrama bloques de un control de un dron, donde entonces tengo el control en pitch, en lateral y en throat. En todos los casos tengo un acelerómetro que tengo, entonces lo estoy tomando las muestras a 1 kHz, el GPS que trabaja a 20 kHz y los sensores, el joystick a 500 Hz y un sensor de datos a 1 kHz. Pero mis controladores trabajan a 500 Hz, 250 y 250 Hz. Y esos van a mover mis actuadores, que son los que mantienen el dron volando, también a diferentes frecuencias de muestreo. Entonces, eso lo que implica es que mi sistema puede tener diferentes sensores y diferentes áreas trabajando a diferentes frecuencias. El que se va a encargar de ir haciendo todo es el sistema operativo. Nosotros nada más tenemos que tener en cuenta eso. Cuando vayamos viendo los sensores, vamos a ir viendo cómo podemos nosotros ir modificando esas frecuencias de muestreo. Sin embargo, las frecuencias de muestreo ya vienen establecidas por los datos. ¿Quién me dice cuál es la frecuencia de muestreo a la cual se deben ir tomando los datos de un sensor? ¿Sí recuerdan? O bueno, ¿qué teorema es el que seguimos cuando aplicamos esa frecuencia de muestreo? ¿O cuando determinamos? Nyquist, perfecto. Nyquist, que significa que todos nuestros datos tienen una frecuencia máxima, ¿no? Es decir, un ancho de banda que ya está establecido, por ejemplo, la voz son 4 Hz, entonces mi frecuencia de muestreo tiene que ser el doble de eso, mínimo. Mínimo, en ningún sistema en tiempo real se hace el mínimo, dos veces. Siempre vamos por encima de eso. Pero entonces vamos a ir viendo cómo podemos manejar esas frecuencias de muestreo en cuanto vayamos viendo los sensores. Muy bien. Entonces, espero que con eso les haya quedado un panorama más claro de qué tipo de sistema operativo vamos a usar. Entonces, es un sistema operativo en tiempo real y es concurrente. Al ser en tiempo real, entonces todas mis aplicaciones están ejecutándose en un ciclo infinito y se van a ver interrumpidas solamente por los eventos. Y yo tengo que saber cómo manejar esos eventos y entonces todo lo que hagamos en la programación es para manejar los eventos, que puede ser un clic, que puede ser un long touch, etcétera, etcétera, llamadas, etcétera. Vamos a ir viendo cómo manejamos todos ese tipo de eventos. Estos tipos de sistemas operativos surgieron en el 2000 con el primer sistema operativo que fue Symbian. Symbian es de, se me acaba de ir, Motorola, que fue, Nokia, que fue la primera compañía que empezó a producir este tipo de dispositivos. BlackBerry fue el primer teléfono inteligente, en el 2002 fue cuando surgió, entonces no es iPhone el primer teléfono inteligente, fue BlackBerry, pero fue hasta el iPhone en el 2007 cuando realmente se popularizó. Anteriormente, aunque ya existían y ya hacían mucho, ya teníamos el BlackBerry OS, de todas maneras era más bien algo muy, muy de las empresas, muy corporativo, que te daban tu BlackBerry para empezar a trabajar. Pero fue ya hasta que iPhone lo popularizó y lo hizo más
amigable, que fue cuando realmente tomó o empezó a tomar toda esta fuerza que tiene actualmente. En el 2012 todavía había de esos teléfonos que corrían Symbian, el 10.21% del mercado todavía corría Symbian. BlackBerry todavía existía, el BlackBerry OS, tenía el 7.8% del mercado. Y Windows Phone empezó muy tarde y quiso ver si todos los que siempre hemos trabajado con Windows, a ver si queríamos saber trabajar con el Windows Phone, pero no logró tomar más del 1.8% del mercado. Y ya se perfilaba que pues los que iban a ser los ganadores era Android e iOS. Y ya para el 2017 realmente solamente era Android e iOS. Los demás sistemas operativos no tenían más que el 0.2% del mercado. Y para el 2021 se proyecta que Android tenga el 85.5% del mercado y Apple se quede con solamente el 14.5% del mercado. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nos vamos a ir enfocando hacia Android, porque si tu aplicación va a correr, ¿qué prefieres? ¿Un mercado del 85% o uno del 14%? Entonces, realmente eso es lo que vamos a ir viendo. Al final, solamente quedan estos dos disponibles, aunque todavía hay algunos teléfonos con Windows Phone. Todavía en el 2019 el 2.3% todavía tenían Windows Phone. Realmente ya es muy visible que es Android e iOS quienes son los dos sistemas operativos que podemos ir utilizando. Aquí tenemos una comparativa de lo que son los 4 sistemas operativos más utilizados, el iOS, Android, BlackBerry OS y el Windows Phone. Realmente Android lo que te ofrece es esto, que es bastante eficiente en el uso de potencia y es muy completo. Y no tan amigable como iOS o como Windows Phone, pero sí es bastante fácil de utilizar. Entonces, dado que solamente quedan estos dos sistemas operativos, son los únicos que vamos a ver con un poco más de información. Los demás realmente no tiene mucho sentido discutirlos, dado que ya básicamente son inexistentes. iOS es un sistema operativo basado en Unix, como ya vimos. Está basado en el núcleo de Berkeley. Es muy eficiente en el uso del hardware por una razón, y es que solamente corre en iPhone, iPad, iPod. Entonces, solamente el hardware de la compañía es el único que puede correrlo. Por lo tanto, está completamente optimizado para trabajar en esa plataforma, porque es la única plataforma que tiene posibilidad de correrlo. Como dijimos, son sistemas operativos microkernel. Entonces tiene un core iOS que es el microkernel. Tiene solamente los servicios más básicos a nivel más bajo para trabajar directamente con el hardware. Y sobre él se sientan los servicios core, que son todos los servicios multimedia. A bajo nivel, y ya a alto nivel tiene esta capa, que son la capa del media. Y ya sobre ella tiene el Cocoa Touch, que es la interacción de las aplicaciones. ¿Cómo trabajamos en el sistema iOS? Bueno, lo trabajamos con estas herramientas. Tenemos el Xcode, que es el ambiente de desarrollo para las aplicaciones iOS. Maneja Swift para todo lo que es la construcción de la interfaz y tiene un simulador de iPhone. Básicamente, entonces, en iOS trabajamos con estos lenguajes, con C, Objective-C y C++. Y Swift es para toda la parte de la interfaz gráfica. Sí hay algunas librerías extras hechas en Java,
pero principalmente todo lo trabaja sobre C. C, Objective-C o C++, cualquiera de esas versiones, y Swift. Swift para toda la interfaz gráfica. ¿Por qué entonces no trabajamos con iPhone? Porque iPhone tiene su Developer Program y el Developer Program te cuesta $99. Entonces, quieres trabajar con esta plataforma, necesitas pagarle a iPhone. Y, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes está muy dentro de los juegos, pero Epic Game está en batalla campal contra Apple. ¿Por qué? Porque si tú pones cualquier tipo de aplicación en su Apple Store, pues el 30% de tus ganancias son para Apple, sin que él tenga que hacer nada más que ya te di permiso de que pusieras tu aplicación en Apple Store. Pero también te cobré $99 anuales para que puedas poner tus aplicaciones en Apple Store. Y el 30% de todo lo que ganes es mío. Y esa es la razón por la que están en batalla campal con Epic Game. Así que ya no veremos Fortnite en las ediciones de iPad, Apple, iPhone ni nada por el estilo, ¿no? Ni Mac. Ya se quedaron sin Fortnite. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Hicieron un comercial muy famoso. Ay, perdón. Sí, no, dime, adelante. Es que pensé que alguien me estaba hablando, pero se reprodució como mi mismo audio. Sí, así es, Padre, dime, Luz. Pues que hicieron un comercial muy famoso. Bueno, antes, pues Mac y iOS habían hecho un comercial, no me acuerdo contra qué compañía, y ahora como que se voltearon los papeles y ahora como el gigante que es Apple, contra Epic Games. Así es. Bueno, está muy padre ese comercial. Sí, es basado en 1984 el libro, sacaron ese videoclip y está muy, muy interesante cómo trataron de voltear a todos los jugadores empedernidos de Fortnite contra Apple para que vamos en contra del gigante que nos quiere aplastar, ¿no? Está muy, muy interesante todo eso. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? ¿Sí les ha quedado claro qué es un sistema operativo? El duopolio, iOS, Android. ¿No? Muy bien, chicos, vamos a tomar un receso de unos 10 minutos para entonces retomar. Vamos a entonces ahora sí a irnos metiendo a lo que ya es Android. Entonces vamos a ver qué es Android, cómo funciona, cuáles son las capas que tiene y con eso terminamos nuestra reunión de hoy. Sí les quiero decir que ya les puse dentro de la plataforma la forma en la cual tienen que instalar Android Studio. La próxima clase, que sería el próximo martes, para ya empezar a hacer ya el desarrollo de una aplicación, sí me gustaría saber que ya todos lo tienen. En caso de que no lo tengan, entonces me puedan mandar un mensaje para hacer la reunión solamente de 1 hora para hacer solamente la parte importante de cómo manejamos el ciclo de vida y demás. Y ya la primera aplicación que quiero que ustedes hagan, sí quiero que la hagamos aquí paso a paso, porque quiero que les quede bien claro todo el proceso. Después de esa aplicación, yo ya les voy a poner más bien videos para ir viendo cómo van haciendo el resto, pero la de arranque, sí me gustaría irlo haciendo con ustedes para que en cualquier momento que se atoren o no sepan cómo continuar o tengan algún problema, podamos irlo resolviendo en línea para que entonces ya, de acuerdo a eso, ustedes después de eso yo ya les pueda dejar la tarea y no tengan mayores problemas en irlo resolviendo. ¿Tienes dudas o preguntas hasta aquí? No. Perfecto, entonces tomamos un descanso, 10 minutos, nos
Es la 1:09. Entonces, bueno, digamos que bueno, vamos a dejarlo en 1:15, ¿está bien? Levántense, vayan al baño, tomen agua, lo que necesiten. Y nos vemos aquí 1:15.
Muy bien, chicos. Vamos a continuar. No sé si ya todos están viendo en pantalla la presentación. Sí, Sí, la de doctora. Android, sí. Muy bien. Vamos entonces a continuar con lo que es ya Android iOS. Android iOS, como ya mencionamos, está basado en Linux. El microkernel es completamente Linux. Fue en el 2005 fue cuando Google lo adquirió. Ese fue formado por el Open Handset Alliance en el 2007, formado por Google, donde básicamente unió 86 compañías de hardware y software para poder hacer una comunidad de desarrollo de Android. Entonces, Android es una plataforma de software abierta creada por Google y esta alianza de dispositivos móviles y es principalmente utilizada para teléfonos inteligentes. Sin embargo, ya tiene la capacidad de trabajar para diferentes dispositivos como son las televisiones inteligentes, los teléfonos, los smartwatch y, y ahora ya las cosas, ¿no? Things. Alianza de dispositivos, fueron 47 compañías que realmente ya más bien es Google quien está detrás de todo lo que es Android. Android entonces es un conjunto completo de componentes de software para los dispositivos móviles que incluyen su sistema operativo, el middleware, que son todos estos módulos que ya habíamos comentado anteriormente, varias aplicaciones móviles claves que vamos a ir conociendo como intents, preestablecidos en el teléfono. Por ejemplo, para tomar la fotografía puedo usar una de estas aplicaciones de Android y ya puedo introducir todo lo que es toma de fotografías dentro de mi propia aplicación. Y tiene su marketplace o Google Market para la venta de las aplicaciones. El middleware es un software que lo que me hace es proveerme servicios a las aplicaciones. Servicios como el almacenamiento de datos, el desplegar datos en pantalla, multimedia, todo lo que es web browsing, todo eso está en ese middleware. Entonces, esto es básicamente cómo está constituido Android. Entonces, el microkernel es Linux. Está completamente hecho en Linux y lo que tiene son los manejadores de hardware para audio, la pantalla, el teclado, el dispositivo Bluetooth, la cámara, la memoria, el USB, el Wi-Fi, todo a bajo nivel. Y sobre ella viene una capa que se conoce como HAL, que es el Hardware Abstraction Layer. Esta capa tiene ya la forma en la que nosotros vamos a trabajar con el audio, con Bluetooth, con la cámara, con los sensores. Son una serie de clases que nosotros vamos a ir aprendiendo a utilizar y vamos a ir viendo cómo podemos realmente tener acceso al hardware. Pero esas ya están basadas o están sentadas sobre ya los drivers de lo que es el hardware. Entonces, el microkernel de Linux básicamente tiene solamente la parte básica del manejo del hardware. Y ya sobre ella viene esta capa de abstracción del hardware, que es la que nosotros realmente vamos a aprender a manejar. Dentro de ella vienen estas que son las librerías nativas en C++, escritas en C++, como les dije, para cuando usamos el NDK Tools, entonces es cuando usamos C++ y es entonces cuando podemos hacer uso o podemos combinar los dos lenguajes, que es Java y C++. Realmente para este curso no lo vamos a hacer, pero sí es posible hacerlo. Como vamos a ver, todo lo manejamos en una máquina virtual. Vamos a ver por qué utiliza una máquina virtual. Esta máquina virtual se llama ART y es el Android Runtime. Puede ejecutar múltiples máquinas virtuales en el dispositivo con muy poca memoria. Ya no tenemos archivos APK, sino archivos EX, que es el formato de código de bytes diseñado específicamente para Android y está optimizado para tener una huella de memoria mínima. Eso significa
que requiere el mínimo en bytes para poder tener el software cargado en mi dispositivo. Y ya sobre ellos tenemos aquí los administradores de las actividades, de la locación, por ejemplo, el hecho de que si tu teléfono está en inglés, todas tus aplicaciones se ven en inglés, pero si tu teléfono está en español, están en español, y si está en chino, se ven todas en chino. Eso está por el administrador. Vamos a ver cómo se hace eso. También tenemos administradores de lo que son las notificaciones para que tú puedas entonces realmente ver cómo podemos, cómo recibimos todas las notificaciones de un mensaje entrante o de ya se descargó un archivo, etcétera. Tenemos un administrador de notificaciones. Y tenemos el administrador de telefonía. En la última parte que es conectividad, vamos a ver telefonía y Bluetooth solamente. Son los únicos que nos da realmente tiempo de ver. Y ya sobre todas esas capas están ya nuestras aplicaciones. Estas son las aplicaciones. Y tenemos disponibles para nosotros varias aplicaciones de sistema. Por ejemplo, el calendario. En lugar de que yo tenga que hacer mi propio calendario, puedo usar el calendario de Android. En lugar de que yo haga todo para poder manejar mi cámara, puedo usar la cámara directamente de Android. Lo mismo para el correo electrónico y demás. Y vamos a ver cómo poder ir utilizando estas aplicaciones de sistemas. Entonces, es así como está mi sistema operativo. Android es un microkernel basado en Linux, o no más basado, es de Linux. Y ya sobre eso ya se sientan las diferentes capas, los diferentes módulos que me van manejando desde la cámara, el Bluetooth, la localización, las actividades, las notificaciones, etcétera, etcétera. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Muy bien. Muchos de estos componentes están escritos, sus librerías están escritas en C y C++. Sin embargo, Android nos proporciona un API de Java. Nos proporciona el API de Java porque Java no produce ejecutables, sino produce bytecodes, que es lo que hace que Java sea altamente portable. C++ es altamente portable, pero tú tienes que recompilar tu código. Por ejemplo, si yo hago mi aplicación y la corro en Windows y la quiero correr ahora en Mac, lo puedo hacer, nada más que tengo que agarrar mi código fuente y recompilarlo en Xcode, y una vez que lo recompilé en Xcode ya puede correr en Mac. Sin embargo, si yo quiero compatibilidad en todas las plataformas sin tener que recompilar, entonces por eso usamos Java, porque Java es un sistema operativo, un lenguaje que me permite generar bytecodes que corren sobre ya cualquier sistema operativo sin necesidad de recompilación. Java se empezó a usar en Android debido a esas características. Sin embargo, a Google no le gusta pagarle a terceros, y entonces compró una compañía rusa que desarrolló Kotlin. Kotlin es un lenguaje también orientado a objetos y es ahora el lenguaje preferido por Android, porque entonces ya no tiene que pagar ningún tipo de regalías de nada a Java. Entonces, pero por el momento todavía podemos seguir trabajando en Java. Android entonces nos ofrece un API. ¿Qué es un API? Es una interfaz de programación de aplicaciones, Application Programming Interface, que básicamente lo que nos provee son los componentes básicos para crear aplicaciones tipo Android. Estos componentes son componentes modulares que nos incluyen un sistema de visualización, un administrador de recursos, administrador de notificaciones, de actividades y un proveedor de contenido. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos con más detalle ahora. Pero primero vamos a ver por qué no crear un sistema operativo de la nada y tomar Linux.
Bueno, Linux es un núcleo de un sistema operativo que está ampliamente comprobado y ofrece confiabilidad. ¿Sí? Tu máquina en Windows se te puede llegar a quedar congelada más de una ocasión, pero Linux no. Y eso, esa alta confiabilidad que tiene hace que sea muy importante cuando lo que nos interesa es un excelente desempeño en la telefonía móvil, porque lo que nos interesa es que el teléfono sea capaz de mantener comunicación todo el tiempo. Linux también nos provee una capa de abstracción de hardware, por eso es importante ir tomando esto, es decir, no es necesario hacer todo de la nada si puedes partir de una base ya establecida y formada. Sin embargo, dentro de Android todo el tiempo trabajamos máquinas virtuales. ¿Por qué trabajamos una máquina virtual? Bueno, por ejemplo, como ya les mencioné, Java no te produce un ejecutable. Cuando tú agarras tu programa en C++, lo compilas, te produce un archivo .exe que es ejecutable. Pero ese nada más corre en el sistema operativo donde tú lo compilaste. Java fue pensado como un lenguaje que pudiera crear aplicaciones que pudieran correr en cualquier lugar, en cualquier sistema operativo, desde cualquier punto. Entonces, lo que crearon fue un bytecode, y el bytecode lo que hace es que ese programa se ejecuta en una máquina virtual. Como se ejecuta en una máquina virtual, entonces lo que sí tengo que tener compilado para cada uno de los sistemas operativos es la máquina virtual. Pero una vez que yo tengo la máquina virtual corriendo en mi sistema, entonces ya no tengo que recompilar mi código, corre sobre esa máquina virtual. Y eso entonces lo que le da es una amplia compatibilidad, lo puedo correr en donde sea, no importando qué sistema operativo tiene la máquina donde lo voy a correr. Entonces eso es lo que tiene por eso es que tenemos o se trabaja en Java. Sin embargo, bueno, aquí existen dos tipos de máquinas virtuales, que son las máquinas virtuales de sistema, que proporcionan un sustituto a la máquina virtual, y la máquina virtual de procesos, que está diseñada para ejecutar programas en forma independiente de la plataforma. Este tipo es el tipo de máquina virtual de Java. Entonces, básicamente lo que hace cuando nosotros compilamos un programa de Java es que eso lo convierte en un class file, y ese es el que entra dentro de la máquina virtual. Y entonces es ahí donde ya realmente se ejecuta. Y así puedo hacer que se ejecute en cualquier sistema operativo sin necesidad de recompilar, porque realmente no le estoy ejecutando en el procesador donde está mi máquina o en el sistema operativo donde lo estoy corriendo, sino lo estoy corriendo siempre en esta máquina virtual. Claro que eso implica que estoy metiendo una capa adicional, es decir, ya no está corriendo directamente en tu máquina, sino en una máquina virtual que corre sobre tu máquina. Entonces, eso hace que sea ineficiente. A diferencia de, por ejemplo, iOS. iOS, tú ejecutas, por eso puedes trabajar en C, conviertes el ejecutable y se ejecuta directamente sobre el iPhone. No hay ninguna máquina virtual entre ellas. Entonces, ineficiente, ¿por qué? ¿Por qué utilizar una máquina virtual? Las principales dos razones, una es por seguridad. Por seguridad, porque entonces tú tienes una máquina virtual que está aislada de tu sistema operativo anfitrión, de tu hardware. Entonces, por eso es que es muy poco probable llegar a ver virus y que te puedas tener ataques que de repente, como lo que pasa en Windows, porque realmente no corre sobre tu teléfono, sino sobre esta máquina virtual. Y la otra es porque esto me hace que sea independiente de la plataforma. Recuerden que Android hizo la alianza, hay 47 compañías produciendo dispositivos que pueden correr Android, y eso entonces implica diferentes tipos de procesadores con diferentes tipos de arquitecturas, diferentes tipos de pantallas, diferentes sensores, etcétera, etcétera.
Y realmente para Android no importa. ¿Por qué? Porque se ejecuta siempre sobre su máquina virtual. Entonces, la máquina virtual lo que me ofrece es que en una cantidad de memoria limitada puede ejecutarse sin problema, no requiere de swap memory. Eso lo que implica es, por ejemplo, ustedes cuando empiezan a trabajar con su Windows y tienen un montón de aplicaciones corriendo al mismo tiempo y de repente no han dejado de utilizar por un buen rato, por ejemplo, Word, y luego lo vuelves a tratar de tomar, se empieza a escuchar como que te empieza a trabajar el sistema operativo, el disco duro. ¿Por qué? Porque tú tienes, por ejemplo, digamos 4 gigas de memoria, pero estás corriendo muchas aplicaciones y entonces de repente tu memoria se saturó. Lo que hace Windows es tomar algunos de los procesos que no estás usando en el momento y los baja a disco duro. Y cuando ya lo vas a volver a utilizar, lo toma de disco duro y lo vuelve a llevar a memoria y baja otra aplicación a disco duro. Entonces, eso se conoce como swap memory, que es estar cambiando de la memoria principal a la memoria de disco duro, procesos que no estás ejecutando en ese momento. También esta máquina virtual te permite tener una respuesta mucho más rápida y manejar mucho más eficientemente la memoria. Entonces, y básicamente lo que hace es simularte una máquina mucho más potente de la que realmente tienes. Entonces, estas aplicaciones del usuario están escritas en Java y son compiladas en bytecodes y esos bytecodes van a correr en la máquina virtual. Sin embargo, la máquina, mientras tú puedes utilizar Java y te permiten incluso descargar su kit de desarrollo de Java sin ningún costo, lo que sí tiene costo es el uso de la máquina virtual. Entonces, Google no quiso pagar por usar una máquina virtual, entonces lo que hicieron fue escribir su propia máquina virtual. Y Android corre en el Dalvik Virtual Machine, que es la máquina exclusiva de Android. Sin embargo, es una máquina virtual poco eficiente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues seguir trabajando con ella y llegar a lo que ahora es ART, el Android Runtime. Esta es una máquina virtual mucho más eficiente de lo que fue anteriormente Dalvik. Entonces, Dalvik sí generaba tus APKs para poder ir haciendo todo esto. Ahora, estos códigos DEX que se usaban para correr sobre Dalvik, ahora los convierten en OAuth, que es el bytecode de ART. Entonces, es mucho más potente que Dalvik y básicamente lo que te provee es eso, tu máquina virtual para que puedas ejecutar mucho más rápidamente todos tus programas. Por eso ahora son mucho más pequeñas las aplicaciones de Android de lo que eran al inicio cuando usaban Dalvik. Entonces, Java es lo que vamos a estar manejando. Java es un lenguaje orientado a objetos. Su sintaxis es completamente similar a C++. Es estructurado todo alrededor de objetos y métodos. ¿Eso qué significa? Bueno, en C++ sí puedo tener una función que no pertenezca a una clase, pero en Java no. En Java todo está manejado alrededor de clases. Tiene características similares a C++, también puedo hacer sobrecarga de operadores, los apuntadores se manejan de la misma manera que se manejan en C++, también tiene plantillas, pero no tiene plantillas ni clases amigas, vamos a ir viendo eso un poco más adelante. Java me provee los mecanismos básicos de programación orientada a objetos, que es polimorfismo, herencia y encapsulación. ¿Alguien se acuerda qué es el polimorfismo? Chicos, ¿alguien? Polimorfismo. Lalo. Perdón. ¿Qué es el polimorfismo? ¿Te acuerdas?
Creo que si no me recuerdo, es la cualidad que tiene un segmento de código para poder mandar un mensaje a diferentes objetos. Ok, no específicamente. Yo sé que estos conceptos a lo mejor a veces quedan medio difusos porque realmente no los ocupamos como tal, nada más los vemos como conceptos, pero ahora los vamos a usar todo el tiempo. El polimorfismo es el hecho de que un objeto se pueda comportar de diferentes maneras de acuerdo al contexto donde está, y vamos a ir viendo entonces que vamos a ir teniendo ahora contextos. Herencia. ¿Alguien se acuerda de herencia? Sandra, ¿qué significa o qué es la herencia? Si no mal recuerdo, era cuando tomabas como las funciones de una, pues sí, como un código base y luego lo usabas para hacer otras cosas. Exactamente. Y eso lo vamos a usar todo el tiempo desde el inicio. En todo lo que hacemos en en Android, ya vamos a usar las clases bases de Android. Vamos a usar la clase de actividades y lo que vamos a hacer es heredar todo lo que actividades nos da para entonces hacer nuestras propias actividades. Y encapsulación, ¿alguien se acuerda? Gamaliel, ¿te acuerdas qué es la encapsulación? ¿Qué pasó, Gamaliel? ¿No andas por ahí? Sí, aquí ando teniendo es cuando es lo de privado, público y eso. Es encapsular todos los datos. Recuerden, todas las clases tienen características y operaciones o funciones. Sus características, que aquí en Android las llaman atributos, los vamos a ir viendo y vamos a ir viendo qué atributos, cómo podemos modificar ciertos atributos de las clases. Y dentro de esas más clases ya tiene una serie de funciones que vamos a ir empezando a ver cómo ir utilizando. Muy bien. Entonces, recuerden, en Java todos los programas están hechos a base de clases. Entonces, todo se encapsula en una clase. No puedo tener funciones ahí por separado, todo va a ser una clase. Entonces, la encapsulación, como dijimos, son que todos los objetos incluyen sus datos y sus métodos dentro de la clase. Por lo tanto, el objeto tiene sus datos y tiene sus métodos y vamos a ir viendo cómo utilizamos ambos. En la herencia es cuando entonces tengo una superclase, en eso ahí vamos a empezar a usar los conceptos como los maneja Java. En C++ sería una clase base y una clase derivada. En Java es la superclase, es la clase que tiene todos los datos y yo voy a heredar esos datos y métodos a las subclases o clases derivadas. Y el polimorfismo es cuando tenemos la misma interfaz para todos los tipos de datos, pero cada uno trabaja de forma diferente. Por ejemplo, si yo tengo una clase de polígono, pero está instanciada a un triángulo y a un cuadrado, cuando uso la interfaz de dibujo, me va a dibujar un triángulo o un cuadrado, porque depende del contexto en el que se llaman. Y estas clases las vamos a ir utilizando, las clases abstractas, las vamos a ir utilizando, vamos a recordar que es una clase abstracta y que es una función virtual. Entonces, en Java, todos los programas están compuestos a través de clases. La clase, recuerden, es la plantilla para todos los objetos. Todo lo que un objeto está descrito en una clase. Y esa clase tiene sus características, que en Android les vamos a llamar atributos, y sus funciones, su comportamiento. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. El objeto, entonces, es una instancia de la clase, una variable de la clase. Entonces, cuando yo pongo, por ejemplo, pongo un text view es de la clase text view, pero cuando lo tomo ya es un objeto que ya tiene sus variables internas y que esas almacenan
un estado y tiene sus métodos para producir el comportamiento y tiene una dirección única en memoria, una identidad, un ID, como lo vamos a conocer en Android. Entonces, tal cual como ya dijimos, la sintaxis entre C++ y Java es muy similar, igual que en C++ yo pongo class para definir la clase, es exactamente igual y enseguida viene el nombre de la clase, que puede ser cualquier cosa. Recordando que siempre debe llevar el nombre, debe seguir las mismas indicaciones que tiene en C++, que es no puede iniciar con un número, tiene que empezar con una letra, no se pueden usar guiones y medios, solamente guiones bajos, etc. Las mismas reglas que tiene en C++ las tiene Java. Por ejemplo, aquí yo tengo entonces esta clase de persona que está compuesta por una cadena que es el nombre de la persona, un número entero que me da la altura en pulgadas y un número entero que me da el peso en libras. Y una función que me imprime toda la información de esta persona. Entonces, cuando yo pongo person John, person es la clase, John es el objeto. Cuando hago John es igual a new person, entonces es cuando realmente estoy llamando al constructor. Ahí es donde se inicializan todas las variables. Y para poder acceder a los atributos de la clase, entonces uso mi operador punto, tal cual como lo hacemos en C++, john.name estaría accediendo a la variable name de la clase person. Y le asigno un nombre y lo mismo hago con George y entonces puedo llamar los métodos de esa clase a través nuevamente del operador punto, tal cual como lo hacemos en C++. Entonces de esa manera cuando yo tengo estos dos aquí declarados, John y Sam, entonces son ahora objetos John y Sam y tengo cada uno de sus variables ya tienen un valor asignado de acuerdo a lo que el constructor tiene. Si yo no lo puse explícitamente, entonces Java lo crea y pone todo a cero. Las cadenas van a cadena nula, todo en cero. Y ya yo puedo ir modificándolas de acuerdo a lo que requiera. Entonces, cuando declaro el objeto, realmente todavía no estoy generando o teniendo ninguna memoria asociada a él. Es hasta que hago new person que ya creo la memoria y la asigno, es cuando ya tiene una dirección de memoria directamente asignada a él y entonces puedo hacer referencia a cualquiera de sus atributos y cambiarlos. Los tipos de datos que se comparten entre Java y C++ son básicamente todos. Double sigue siendo double con D minúscula. Sí, también hay una clase double con minúscula en Java, pero ya es una clase diferente. Entonces, nosotros vamos a usar el tipo primitivo, que es double, float y entero. Igual que como lo tenemos en C++, que tenemos los modificadores short y long, también Java los tiene. Entonces, short me da un entero de 16 bits, int me da un entero de 32 bits y long me da un entero de 64 bits. Tengo entonces, este es el único dato que no se comparte con C++, el tipo de dato es byte. Entonces, byte es un número entero de 8 bits, que solamente tiene valores, entonces, entre menos 128 hasta 127. Y ese es el único que no tiene C++ y Java sí tiene. Pero fuera de eso son los mismos que ustedes ya conocen de C++, son los mismos que vamos a ir usando. Short, int, long, float, double. Y sus wrappers, que son las clases específicas que los podemos ir manejando, que es lo mismo, es short con S mayúscula, integer con completo, long con L mayúscula, float, double para cada uno de ellos. Vamos a usar un poco estos wrappers, sí, por eso se los estoy especificando.
Chart es para todos los caracteres, que recuerden que son enteros a 16 bits, pero que se interpretan por el código ASCII como caracteres o símbolos, por ejemplo, el signo de gato, demás, todo eso son caracteres. Y Boolean es de un solo byte y lo único que me da es un falso o verdadero. Los tipos de acceso, igual que en C++, public, private and protected. Son público, accesible a todos los métodos. Private es solamente para los métodos, las funciones dentro de la clase. Y el protegido es para accederse a para que cualquier subclase pueda acceder a las funciones o atributos de la superclase. Y aquí vamos a agregar un tipo de acceso que es el package. Si yo quiero tener varias clases dentro de mi misma aplicación, como vamos a ir teniendo, todas necesitan de estar dentro del mismo paquete para que sean accesibles. El paquete te lo va a ir definiendo directamente el wizard, entonces no vamos a preocuparnos mucho por ello. Pero sí, cuando empecemos a agregar más de una clase a mis aplicaciones, recuerden que en todos los casos tienen que estar en el mismo paquete, de lo contrario no son accesibles. Entonces vamos a ver esto y con esto vamos a quedarnos. Aquí vamos a terminar la reunión de hoy para entonces vernos hasta el próximo martes para ya empezar a ver ya con detalle las actividades. Vamos a empezar primero por las actividades. Todas las aplicaciones de Android están compuestos por estos 4 componentes básicos. Actividades, que son las primeras que vamos a ir utilizando. Servicios, que son los siguientes que vamos a ver. Proveedores de contenidos, que son los que, por ejemplo, si desde tu aplicación tú puedes ver tu lista de contactos, es porque la lista de contactos es un proveedor de contenidos. Receptor de transmisión, que es, por ejemplo, cuando hay una notificación, si tú necesitas obtener esa notificación, necesitas un receptor de transmisión. Y esos son los 4 componentes básicos de Android. Los primeros con los que vamos a trabajar son con las actividades. Ok, ¿dudas o preguntas que tengan hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna duda o pregunta? Muy bien. Si no hay mayores dudas ni preguntas, aquí lo vamos a dejar. Esto es todo lo que vamos a ver por hoy. Espero haya quedado claro qué es entonces un sistema operativo para un dispositivo móvil y que haya quedado cómo es que se trabaja, cómo es que Android utiliza este microkernel de Linux y todos los módulos adicionales que va construyendo sobre él. Y que también nos haya quedado claro que realmente movernos de Java a C++ no es complicado porque es exactamente igual que como hemos trabajado con C++, solamente tiene algunas particularidades. Por ejemplo, el tipo de datos byte no existe dentro de C++, y sí en Java, pero por el resto todos son exactamente los mismos tipos de datos que ya hemos utilizado en algún momento. Entonces, conforme vayamos empezando a ver cada una de las aplicaciones, les voy a ir introduciendo partes de lo que es Java, pero no vamos a tener una clase específica para saber qué es Java y cómo se maneja y todo eso, porque realmente es el mismo, se trabaja exactamente igual que en C++. ¿Dudas o preguntas? No. Dime, Miriam. No, ninguna maestra. ¿Ninguna? No. Perfecto, muy bien, chicos. Pues entonces nos vemos el martes para entonces ya empezar a ver actividades. Si alguien tiene problemas para instalar Android Studio, sí les pido que se comuniquen conmigo el lunes, porque de esa manera yo ya sé si sí, realmente sí podemos empezar a hacer la primer aplicación el martes, o lo tengo que dejar para el jueves para que todos puedan ir siguiendo. Esa es la única que quiero que hagamos
paso a paso en línea. Ya las demás que van a ir haciendo, ya las puedan ir haciendo ustedes a su propio ritmo. Entonces, por favor, no se los olvide, para el lunes a más tardar avisarme si es que tienen problemas con su instalación en Android Studio. De lo contrario, entonces ya deberían de tener su Android Studio el martes, ya funcionando todo perfectamente, para que podamos hacer esa primera aplicación. ¿Ok? Muy bien, chicos, pues que tengan un buen fin de semana. Recuerden, el viernes no nos vemos, pero sí tienen un trabajo que hacer y está en plataforma. Les estoy dando un tiempo, considero suficientemente amplio para que todos lo hagan. Del viernes a las 7 de la mañana hasta el lunes a la medianoche, en el momento que ustedes lo quieren hacer, y son solamente 30 minutos para resolver el quiz. Muy bien, chicos. Sí, está bien, maestra. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Nos vemos. Gracias, doctora. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.